En esta página del diario del mangaka Novaka les traemos la historia de la caída del héroe más popular del mundo de One Punch Man, porque actualmente en el webcómic la asociación de héroes le dio la espalda. ¿Qué hizo a Mai Mask para ganarse el odio de la población global? ¿Por qué le dicen el Quasi? Bienvenidos a Mangaka no... En la batalla que narraremos en esta ocasión, seremos testigos de una de las apariciones kaijins más fuertes jamás mostradas en la serie, del nacimiento de una leyenda y la caída de una estrella. Esta batalla hasta el momento solo ha ocurrido en el webcómic, así que alerta de spoilers. Sin más, descubramos el pasado oscuro del héroe más popular jamás parido y presenciemos una de las peleas más locas y cardíacas alguna vez garabateadas en el webcómic del pelón ahorrador. Vamos a debrayar. We don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way, my hard way. Esta historia empieza como se podría esperar de Byuto, en un restaurante fancy. Como saben, Sweet Mask planeaba convertir a Saitama en el héroe mediático número 1, un superhéroe. Este es el diseño y traje que tenía pensado Máscara Dulce para el pelón con chanclas, un vulgar freezer. Sweet Mask planeaba abolir la clase S. Le parecía que la mayoría de los héroes más poderosos eran sumamente egoístas e incompetentes. Blast le parecía una farsa. Un héroe que solo aparecía cuando el mundo estaba genuinamente al borde de la destrucción no era un verdadero héroe. Lo que el mundo realmente necesitaba eran héroes que pudieran responder con eficiencia y elegancia los llamados de auxilio de la sociedad. Ahora, Sweet Mask entró a la asociación de héroes cuando esta se fundó, hace 3 años. En un inicio y debido a sus complejos estéticos, este evitaba mostrar su cara cuando peleaba. Usaba una máscara con un signo de interrogación grabado. Como era de esperarse, la popularidad de Máscara Dulce creció conforme aumentaron sus victorias. Cuando Mai Mask subió al rango B, este eligió un nombre de héroe acorde a su misticismo y poder. Fue así como se autonombró Máscara Secreta. Debido al miedo y la ansiedad que Máscara Dulce sentía por revelar su verdadero rostro, el cuerpo de este reaccionó en consecuencia, fortaleciéndose enormemente. Ya saben, la ley de los estados equivalentes. Cierto día de servicio heroico, el monstruo contra el que peleaba Sweet Mask destruyó su máscara, revelando finalmente su rostro al público. Byuto esperaba un abucheo instantáneo de las masas o gritos de temor. Sin embargo, lo que obtuvo fueron vítores de apoyo y admiración. El miedo que había sentido por su original fealdad había transformado su rostro completamente. Ahora sus facciones eran sumamente hermosas y agraciadas. Fue en este momento que la megaestrella Sweet Mask realmente nació. Ahora, a Mai Mask no nació como un monstruo. Este nació como un güey feo y ya, feísimo como la pero humano. Fue la vergüenza a esta fealdad de nacimiento la que con el tiempo generó el proceso de monsterificación inconsciente del héroe clase A. De hecho, en el mundo de One Punch Man hay una clasificación que define a Sweet Mask y al Führer feo, los Ugmons, seres misteriosos que se originaron a partir de humanos feos. Gracias al rechazo del sexo opuesto o por ser bulliados, esos individuos particularmente feos desarrollaban sentimientos de celos, inferioridad y odio a raudales. La fuerza de un Ugmon después de convertirse en monstruo era nutrida por la maldad de su corazón. Los Ugmons además poseen la cualidad de aumentar su tamaño a placer y reorganizar las partes de su cuerpo a voluntad. El Führer feo y Mai Mask son los dos únicos Ugmons de los que se tiene registro. Si no fuera por Garo, creo que Tareo hubiera ido por ese camino. Ahora, debido al miedo tan brutal que sentía Byuto al rechazo, este logró modificar su cara de manera radical, aunque esta cara no cambió por arte de magia. Es una forma de transformación constante, es decir, a Mai Mask gasta energía cada segundo que mantiene su forma hermosa. El mismo Sweet Mask sentía que su mente cada día se monsterificaba más. Solo matar a monstruos, pensaba él, mantenía su naturaleza humana. Según Máscara Dulce, su descenso a la monsterificación era ya un hecho. Sin embargo, aún le quedaba algo de tiempo antes de perder completamente su conciencia humana, tiempo que planeaba utilizar en el entrenamiento mediático de Saitama. El escenario donde Sweet Mask le mostró al mundo su verdadera forma fue en un parque de diversiones de Ciudad I. Aprovechando que la vuelta en la rueda de la fortuna tardaba media hora en completar su recorrido, Máscara Dulce se encierra con Saitama en una cabina y aprovecha este tiempo para hacer monear al pelonchas nuevamente. Sin embargo, Saitama, recordando que tenía sesión de sparring con Genos, se pira de una del parque de atracciones, dejando a Byuto hablando solo. Mientras Sweet Mask aún permanecía en la rueda de la fortuna rumiando pensamientos futuros, una misteriosa figura causaba pánico bajo sus pies. Mientras caminaba la misteriosa figura, comentaba lo bien que se sentía que todos lo vieran. Byuto, finalmente saliendo de su ensimismamiento, se dio cuenta que el relajo que escuchaba abajo no eran vítores ni cánticos, sino gritos desgarradores. A Mai Mask, sin dudarlo un segundo, partió en ese momento a impartir justicia. Ahora, antes que llegara Sweet Mask al lugar de los hechos, el payaso ignoto ya había asesinado al guardia de seguridad del parque. El personal de staff que había querido detenerlo yacían moribundos a sus pies. El payaso asesino quedaba claro por sus saltos elevadísimos
clarísimos, no era humano. Las balas parecían no hacerle ningún daño y su cuerpo se movía a una velocidad insana. Cuando Sweet Mask arribó al lugar donde Pesky Clown sembraba el caos, este actuó como solía hacerlo. Sin preguntar nada, destrozó de inmediato la cabeza de su oponente. Sin embargo, Pesky Clown era un monstruo que poseía varios trucos bajo la manga. Este cargaba consigo globos especiales que actuaban como sus dobles. Si el cuerpo original de Pesky Clown recibía un daño considerable, este podía transferir ese perjuicio a cualquiera de sus globos especiales. De esa manera, eran sus globos y no su cabeza los que explotaban en consecuencia. Según el mismo Máscara Dulce, Pesky Clown muy probablemente era un humano que se había fundido con su traje, esto muy recientemente, y poseía una habilidad de adaptación bastante cabrona. Evolucionaba a pasos agigantados. Sweet Mask se sentía afortunado de haberse topado con un Pesky Clown recién nacido y no con uno desarrollado, ya que según el héroe clase A, si lo hubieran dejado evolucionar más, este podría haber sido una amenaza incluso para la clase S. Pesky Clown poseía la cualidad de aumentar su poder de manera proporcional a la atención que recibía. Mientras más bandita lo tomaba en cuenta, Pesky sentía más energía fluyendo a través de él. Máscara Dulce entendió al instante lo fácil que había sido la monsterización del payaso. Usualmente, las personas con un deseo extremo de llamar la atención generan trastornos conductuales, narcisismo, ego fuera de control, complejo de mesías. Ahora, ¿qué pasaba cuando estas personas no conseguían la atención que anhelaban? En el mundo de One Punch Man se formaba un Pesky Clown. Pese a que Pesky Clown en un inicio fue catalogado como un Kaijin nivel tigre, este mostró en realidad ser level dragon, ya que su capacidad de evolución avanzada y su particular poder de fortalecerse con las miradas y atención recibida demostró estar a un level pocas veces visto en la serie. Cuando Sweet Mask corrió a los mirones circundantes al monstruo, su tono de voz fue reconocido inmediatamente por las masas y por Pesky. En consecuencia a esto, una multitud aún más grande se cerró en torno a los peleadores, la mayoría pensando que Byuto filmaba una peli por esos lares o con el deseo de sacarle una foto al recién aparecido héroe. Al ver la necedad de la gente, Amai Mask llegó a la conclusión de que sería mejor acabar con el payaso ahí mismo. Esperar a que la masa se dispersara parecía algo poco realista después del furor causado. Cuando una fanática descerebrada quiso apañarse los lentes que había tirado Sweet Mask al suelo, esta se acercó de más al Kaijin y fue atacada en consecuencia. Pesky Clown falló su ataque solo por la velocidad de Byuto, el cual salvó a la ñora imprudente y hasta le soltó al payaso un counter contundente. Otro de los globos de Pesky explotó como respuesta a este ataque. Posterior a eso, una serie de ataques consecutivos por parte del héroe clase A lograron reventar el último globo del payaso. Ahora, como les comentaba mi hermano, los Ugmon pueden alterar su tamaño de manera exponencial. Al ver la increíble atención que recibía su combate contra Sweet Mask, Pesky Clown desarrolló una forma aún más intimidante, una forma masiva. Según el mismo Pesky, los celos e ira que sentía por Sweet Mask le habían ayudado en su desarrollo. Gracias a él, este se había vuelto aún más fuerte. Llegados a este punto, el plan del payaso era claro y maquiavélico. Si Pesky mataba a Máscara Dulce mientras toda la atención mediática del mundo estaba volcada sobre ellos, este alcanzaría un poder nunca antes visto. Posterior a eso, asesinaría en Live TV a cualquier héroe que se atreviera a retarlo. Si este era un clase S, mejor, y aumentaría nuevamente su poder. Para Pesky Clown, su camino al estrellato comenzaba con la muerte de Sweet Mask. Amai Mask, por su parte, al liberar su brazo del agarre del agigantado Pesky, recibió una tremenda paliza en consecuencia. A la Once Upon a Time lo agarraron como muñeco de trapo. Sin embargo, cuando Byuto tuvo una apertura, este sin dudarlo aplicó la Tyson y le mochó de una la oreja al payaso. El siguiente intercambio de golpes bombardero lo perdió Amai Mask, el cual fue mandado de lleno contra la rueda de la fortuna, en donde solo hacía unos minutos había sermoneado a Saitama. Mientras Sweet Mask yacía madreado en el suelo, este se dio cuenta finalmente del verdadero nivel de amenaza que representaba Pesky Clown. Byuto nunca había podido derrotar a un monstruo nivel dragón en su vida. Lo vimos en su pelea contra el Führer Ugly, la cual, ahora que lo pienso, fue una verdadera pelea entre Ugmons. Sweet Mask sabía que con su forma actual no podría ganarle ni queriendo al payaso narcisista. Si quería tener alguna posibilidad de victoria, este tendría que liberar su verdadera forma. Si no se levantaba de inmediato y enfrentaba a Pesky, las muertes de civiles realmente ocurrirían. Sin embargo, si se transformaba en monstruo frente a sus fans y a los medios de comunicación masiva, su reputación, carrera y puesto en la asociación de héroes podrían considerarse finiquitados. Actualmente, Pesky Clown podía ser derrotado por Amai Mask en su forma verdadera, pero si este seguía evolucionando sería un problema incluso para la clase S. Si Byuto lo eliminaba ahora, este prevendría una amenaza aún más peligrosa. De esta manera, y regresando con convicción al campo de batalla, Sweet Mask desactivó su transformación guapa. Cuando Byuto liberó su verdadera forma, este aumentó su fuerza y velocidad de manera exponencial. Chéquese el tamaño que ya había alcanzado Pesky Clown para ese momento.
Byakugan. Sin embargo, esta forma gigantada ya no fue un problema para Máscara Dulce, el cual sin vacilar un segundo prensó piernas, abofeteó rostros y conectó ataques bombardero de manera brutal. Mientras esto ocurría, en otra parte de la ciudad, Saitama se reencontraba con Genos, el cual, cancelando su cita de sparring, le comentó a su sensei la situación que actualmente se desarrollaba en el parque de diversiones. Fue justo en ese momento que la verdadera apariencia de Byuto fue mostrada y televisada por todo el mundo. Saitama, al ver la verdadera forma de Sweet Mask, se disculpó con Genos y se adelantó velozmente hacia el parque de diversiones. El shock que causó el face reveal de Máscara Dulce inundó las redes inmediatamente y en poco tiempo se convirtió en el trending topic global del mundo one-punchesco. Esta atención volcada en el pequeño parque de atracciones de Ciudad I alimentó a Pesky Clown con una fuerza nunca antes sentida. Su nueva transformación desarrolló 4 brazos y aumentó aún más su tamaño. Esta nueva forma de Pesky Clown por un momento fue capaz de abrumar la forma base de Byuto y escandalizó a los presentes que aún seguían de mirones. Sin embargo, el payaso cometió un error fatal y tonto: meterse por voluntad propia a Byuto en la boca de su estómago sin que éste estuviera muerto. Sin dilación, Sweet Mask aprovechó esta oportunidad de corto rango y partió completamente a la mitad al payaso. Finalmente, con un último puñetazo, destrozó completamente lo que quedaba de su humanidad. De esta manera, con un grito animal, Sweet Mask le ganó a su primera amenaza dragón y encaró a sus fanáticos. Ahora, si algo hemos aprendido de la sociedad en general es que solemos ser unos malagradecidos con la gente buena. Ni siquiera una persona presente en el parque de diversiones le agradeció la salvada al héroe clase A. Inmediatamente al ver la forma fea de Sweet Mask, la mayoría externó su reprobación. Sentían miedo del héroe Kaijin, asco de que sus hijas hubieran ido a sus conciertos. Los fans que antes le habían pedido fotos ahora exigían la intervención de la asociación de héroes. Exigían la muerte de Byuto. Temían que este volviera a su forma humana y se mezclara entre los ciudadanos comunes. Como era de esperarse, la primera piedra no tardó en llegar. Sin embargo, Saitama, oliendo lo que se avecinaba, llegó oportunamente a detenerla. Creo que pocas veces hemos visto en la serie al calvo con capa dedicarle un cumplido a algún personaje. No obstante, en este momento se quitó la peluca y le dijo a Mai Mask lo cool que realmente le parecía. Durante toda su cita con Máscara Dulce, Saitama no se había dejado de cuestionar cuál era el pedo de Byuto. No sabía cómo sentirse respecto a él. Sin embargo, pese a las primeras malas impresiones que le había causado, ahora le quedaba claro que Máscara Dulce era en realidad una persona bastante cool. Sweet Mask, por su parte, buscaba su propia muerte. Después de su face reveal, no había forma en la que pudiera salirse con la suya. Sería casado sin demora. Sabiendo esto, en la mente de Amai Mask solo quedaba un escenario: ser asesinado públicamente por Saitama. De esta manera, Saitama de la noche a la mañana se convertiría en el héroe más popular de las masas, el salvador de la humanidad. El Pelonchas, por su parte, interrumpió los debrayes de Amai Mask y le comentó a este que su leyenda solo estaba empezando. Estaba seguro que su vida de héroe se pondría más interesante de ahí en adelante. Cuando Byuto trató de hacer pelear a Saitama atacándolo, este último lo agarró del brazo, flexionó las rodillas y se piró con Máscara Dulce en el acto, abandonando la escena del crimen de manera prístina. Posterior a los sucesos ocurridos en el parque de diversiones, el mundo, como se esperaba, exigió a la asociación de héroes la captura de Amai Mask. Algunos pedían su cabeza. Según las noticias, el calvo con capa había regresado a salvo a su casa. Sin embargo, desconocía el paradero actual de su colega. Muchos patrocinadores importantes de la asociación de héroes retiraron sus patrocinios al enterarse de la verdadera naturaleza del Quasi. No perdonaban que estos hubieran estado trabajando codo a codo con un monstruo sin darse cuenta. Debido a que Amai Mask usualmente llegaba por el techo en helicóptero, este siempre había podido evadir legalmente la puerta detectora de monstruos diseñada por Metal Knight. Todos los que leyeron el arco de la guerra entre asociaciones, me imagino, siempre se preguntaron cómo sobrevivió Máscara Dulce después de la destrozada que le pegaron. Bueno, pues ahora ya lo saben, es debido a su naturaleza Ugmon, cualidades de recuperación y metamorfosis insanas. Concuerdo con Saitama al creer que la verdadera historia de Sweet Mask recién empieza. En esencia, ni siquiera es un Kaijin, es un humano acomplejado que solito se monsterificó. El hecho de que con su forma hermosa haya llegado tan lejos solo recalca su inmenso talento. Ya con su forma fea liberada, creo sin problemas puede rivalizar con la mismísima clase S. La leyenda de un ser hermoso que por el bien de la justicia abraza su forma esperpento es para mí la representación del héroe ideal que el mismo Amai Mask busca desesperadamente. ¿Y a ti? ¿Qué tal te cae Máscara Dulce? ¿Te sabías la del Quasimodo? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Para más contenido de One Punch Man y del calvo con chanclas, suscríbete al diario, deja tu like y comentario, y rola este video con tu clica. Agréganos a nuestras redes sociales para más anime y manga de tus series favoritas. Sin más, y ya deseando fervientemente el regreso del webcómic de One Punch Man, aunque sea de un dibujo feo, me despido. Tactulakin, mangakas. 他にもサイボーグ王子鉄の無表情の中に